hogar y la salud, la reina de la familia, posición y responsabilidades de la madre. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. El mundo necesita madres que lo sean no solo de nombre, sino de todo sentido de la palabra. Pueden muy bien decirse que los deberes distintivos de la mujer no son más sagrados y más santos que los del hombre. Comprenda ella el carácter sagrado de su obra con la fuerza y el temor de Dios. Emprenda su misión en la vida. Eduque a sus hijos para que sean útiles en este mundo y obtengan un hogar en el mundo mejor. La esposa y madre no debe sacrificar su fuerza ni dejar dormir sus facultades apoyándose por completo en su esposo. La individualidad de ella no puede difundirse en la de él. Debe considerar que tienen igualdad con su esposo, que debe estar a su lado permaneciendo fiel en el puesto de su deber y en el suyo. Su obra en la educación de sus hijos es en todo respecto tan elevadora y ennoblecedora como cualquier puesto que el deber de él le llame a ocupar, aun cuando fuese la primera magistratura de la nación. Al rey en su trono no incumbe una obra superior a la de una madre. Esta es la reina de su familia y a ella le toca modelar el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría pedir una misión más elevada, porque mientras realiza esta obra la madre está sirviendo a Dios. Si tan solo comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Percatarse del valor de su obra y vístase de toda la armadura de Dios a fin de resistir la tentación de conformarse con la norma del mundo. Ella obra para este tiempo y para la eternidad. La madre es la reina del hogar y los niños son sus súbditos. Ella debe gobernar sabiamente su casa en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser suprema, su palabra ley. Si ella es cristiana bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos. Se debe enseñar a los niños a considerar a su madre no como una esclava cuyo trabajo consiste en servirlos, sino como una reina que ha de guiarlos y dirigirlos, enseñándoles renglón tras renglón, precepto tras precepto. Rara vez aprecia la madre su propia obra y a menudo atribuye su valor tan bajo a su labor que le considera como pesada rutina doméstica. Hace lo mismo día tras día, semana tras semana, sin ver resultados especialmente notables. Al fin del día no puede contar las muchas cositas que ha hecho en comparación con lo que ha logrado su esposo. Le parece que no ha hecho cosa alguna digna de mención. Con frecuencia el padre vuelve con aire satisfecho de sí mismo y relata orgullosamente lo que ha logrado durante el día. Sus palabras indican que ahora la madre debe servirle, porque ella no ha hecho gran cosa fuera de cuidar a los niños, preparar la comida y mantener la casa en orden. No ha actuado como negociante, pues nada ha comprado o vendido. No ha labrado la tierra, no ha actuado como mecánica, por lo tanto no ha hecho nada para que la canse. Él critica, censura y dicta como si fuese el señor de la creación. Esto resulta tanto más duro de soportar para la esposa y madre, por cuanto se ha cansado mucho cumpliendo su deber durante el día, sin que pueda verse lo que ha hecho, y ella descorazonada realmente. Si se descorriera el velo y ambos padres pudieran ver el trabajo del día como Dios lo ve, y discernir cómo su ojo infinito compara la labor de ambos, se asombrarían ante la revelación celestial. El padre consideraría sus labores con más modestia, mientras que la madre cobraría nuevo valor y energía para conseguir su tarea con sabiduría, perseverancia y paciencia. Conocería entonces su labor. Mientras que el padre trató con cosas perecederas que pasarán, la madre contribuyó a desarrollar mentes, caracteres y trabajó no solo para este tiempo, sino para la eternidad. Ojalá que cada madre pudiera percatarse de cuán importantes son sus deberes y sus responsabilidades y de cuán grande será la recompensa de su fidelidad. La madre que asume animosamente los deberes que le tocan directamente verá
que la vida le resulta preciosa porque Dios le dio una obra que hacer. En esta obra no necesita forzosamente empequeñecer su mente ni dejar que su intelecto se debilite. La obra de la madre le fue asignada por Dios, a saber, la de criar a sus hijos en la disciplina y admonición del Señor. Debe recordar siempre a sus tiernos intelectos el amor y temor de Dios. Cuando lo corrige, debe enseñarles a considerar que son amonestados por Dios, a quien desagradan el engaño, la falsedad y las malas acciones. De esta manera el espíritu de los pequeñuelos podrá relacionarse con Dios en forma tal que todo lo que hagan y digan será para gloria de Él, y en años ulteriores no serán como el junco bajo el viento, y no vacilarán continuamente entre sus inclinaciones y el deber. Conducirlos a Jesús no es todo lo que se requiere. Estos niños han de ser educados y preparados para llegar a ser discípulos de Cristo, para que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. A la madre incumbe esta obra de modelarlas, afinarlas y pulirlas. El carácter del niño debe ser desarrollado. La madre debe grabar en las tablillas del corazón lecciones tan perdurables como la eternidad, y tendrá por cierto que arrostrar el desagrado del Señor si descuida esta obra sagrada o permite que cualquier cosa la estorbe a ella. La madre cristiana tiene su obra, que Dios le ha señalado, y no la descuidará si vive en estrecha relación con Dios y compenetrada en su espíritu. A toda madre se le confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debiera ser mirando como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por su influencia, y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. A través de luces y sombras puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos, que lo llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Pero solo cuando ella procure seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la madre tener la esperanza de formar el carácter de sus niños de acuerdo con el modelo divino. Entre todas las actividades de la vida, el deber más sagrado de la madre es para con sus hijos. Pero, ¿cuán a menudo se deja de lado este deber para buscar alguna satisfacción egoísta? A los padres han sido confiados los intereses actuales y eternos de sus hijos. Han de empuñar las riendas del gobierno y guiar a sus familias para que honren a Dios. La ley de Dios debe ser su norma y el amor debe regir en todo. Si entran en la obra hombres cansados, dejando en sus esposas en casa para que cuiden a los niños, la esposa y madre está haciendo una obra tan grande e importante como la que hace el esposo y padre. Mientras que el uno está en el campo misionero, la otra es misionera en el hogar, y con frecuencia sus ansiedades y cargas exceden en mucho a las del esposo y padre. La obra de la madre es solemne e importante. El esposo puede recibir honores de los hombres en el campo misionero, mientras que la madre se afana en su casa, no recibe reconocimiento terreno alguno por su labor, pero si trabaja en pro de los mejores intereses de su familia, tratando de formar su carácter según el modelo divino, el ángel registrador la anotará como uno de los mayores misioneros del mundo. Dios no ve las cosas como las percibe la visión finita del hombre. La madre es agente de Dios para hacer cristiana a su familia. Debe dar un ejemplo de religión bíblica y demostrar cómo la influencia de esta religión ha de regirnos en los deberes y placeres diarios. Al enseñar a sus hijos que pueden salvarse únicamente por la gracia mediante la fe, que es don de Dios, esta enseñanza constante acerca de lo que Cristo es para nosotros y para ellos, y acerca de su amor, su bondad y su misericordia revelados en el gran plan de salvación, dejará en el corazón impresiones santificadas y sagradas. La educación de los hijos constituye una parte importante del plan de Dios para demostrar el poder del cristianismo. Incumbe a los padres una responsabilidad solemne
en cuanto a educar a sus hijos de tal manera que cuando salgan al mundo harán bien y no mal a aquellos con quienes traten. El ministro tiene su tarea y la madre tiene la suya. Ella debe llevar a sus hijos a Jesús para que los bendiga. Debe apreciar las palabras de Cristo y enseñarlas a sus hijos. Desde la infancia de estos, debe enseñárseles a ejercer dominio propio y abnegación, así como hábitos de aseo y orden. La madre puede criar a sus hijos de tal manera que acudirán a escuchar con corazón abierto y tierno las palabras de los siervos de Dios. El Señor necesita madres que en todo ramo de la vida hogareña aprovechen los talentos que Él les dio y preparen a sus hijos para la familia del cielo. Mediante un fiel trabajo doméstico se sirve al Señor tanto o aún más que al enseñar la palabra. Tan ciertamente como lo son los maestros en la escuela, los padres y las madres deben considerarse como educadores de sus hijos. La esfera de utilidad que incumbe a la madre cristiana no debe quedar estrechada por una vida doméstica. La influencia saludable que ella ejerce en el círculo familiar puede hacerla sentir, y así lo hará. Es una utilidad más amplia dentro de su vecindario y en su iglesia de Dios. El hogar no es una cárcel para la esposa y madre consagrada. Comprenda la mujer el carácter sagrado de su obra y con la fuerza de Dios y temiéndole, emprenda su misión en la vida. Eduque a sus hijos para que sean útiles en este mundo e idóneos para el mundo mejor. Nos dirigimos a las madres cristianas. Les suplicamos que sienten su responsabilidad como madres y no vivan para agradarse a sí mismas, sino para glorificar a Dios. Cristo no se complació a sí mismo, sino que asumió forma de siervo. El mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer? Cumpla ella las instrucciones que Dios dio en su palabra y se le dará sabiduría a medida que la necesite. Hay un Dios en lo alto, y la luz y gloria de su rostro, de su trono, iluminan a la madre fiel que procura educar a sus hijos para que resistan a la influencia del mal. Ninguna otra obra puede igualarse en importancia con la suya. La madre no tiene, a semejanza del artista, alguna hermosa figura que pintar en un lienzo, ni como el escultor que cincela un mármol. Tampoco tiene, como el escritor, algún pensamiento noble que expresar en poderosas palabras, ni que manifestar, como el músico, algún hermoso sentimiento en melodías. Su tarea es desarrollar con la ayuda de Dios la imagen divina en un alma humana. La madre que aprecie esta obra considerará de valor inapreciable sus oportunidades. Por lo tanto, mediante su propio carácter y sus métodos de educación, se empeñará en presentar a sus hijos el más alto ideal. Con fervor, paciencia y valor, se esforzará por perfeccionar sus propias aptitudes para valerse de ellas con acierto en la educación de sus hijos. A cada paso se preguntará con fervor, ¿qué ha dicho Dios? Estudiará su palabra con diligencia, tendrá sus miradas fijas en Cristo, para que su experiencia diaria en la humilde círculo de sus cuidados y deberes sea reflejo fiel de la única vida verdadera. La abnegación, la cruz, son nuestra porción. ¿Las aceptaremos? Ninguno de nosotros necesita esperar que cuando vengan sobre nosotros las últimas grandes pruebas, se desarrollará un espíritu abnegado y patriótico en un momento porque lo necesitamos. No, en verdad, este espíritu debe fusionarse con nuestras experiencias diarias e infundirse en la mente y el corazón de nuestros hijos, tanto por los preceptos como por el ejemplo. Las madres de Israel,
Pueden no ser guerreras ellas mismas, pero pueden criar guerreros que ciñan toda la armadura y peleen virilmente las batallas del Señor. Madres, en gran medida, el destino de vuestros hijos está en vuestras manos. Si no cumplís vuestro deber, los colocaréis tal vez en las filas del enemigo y los haréis sus agentes para arruinar el alma, pero mediante un ejemplo piadoso y una disciplina fiel podéis conduciros a Cristo y hacerlos instrumentos en sus manos para salvar muchas almas. Su obra, la de la madre cristiana, si la cumple fielmente, en Dios quedará inmortalizada. Las esclavas de la moda no verán ni comprenderán nunca la belleza inmortal que reviste la obra de esa madre cristiana, y se burlarán de sus naciones anticuadas y de sus vestidos sencillos y sin adornos, mientras que la majestad del cielo inscribirá el nombre de aquella madre fiel en el libro de fama inmortal. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. Los padres debieran dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos, sean puestos bajo nuestros cuidados para que los eduquemos no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios, que han de reinar a través de las edades sempiternas. Comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y la santidad, recibieron una madre cristiana y piadosa, los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito.